Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando estés viendo este video. Mi nombre es Alejandro, economista de profesión, y bueno, quería compartir con ustedes eh, bueno, una serie de reflexiones, ¿no? Pero hoy voy a empezar con este primer video en el que les voy a mostrar algo muy importante porque muchas veces eh, escuchamos hablar respecto de lo que fue los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner y hacer la comparativa en términos de el nivel del tipo de cambio, el nivel del tipo de cambio real respecto de esos años, la ponderación positiva respecto de los superávit gemelos y un poco esa base que permitió una tasa de crecimiento fuerte en los años siguientes con bajos niveles de inflación. Pero eh, esos análisis se hacen con mucha liviandad y pasando por alto un tema muy importante que es entender que no hubiese existido jamás ese periodo virtuoso si no hubiese existido previamente la experiencia estabilizadora de la convertibilidad durante los 90. Bien, porque hay una fuerte dosis de expectativas en lo que tiene que ver con la tasa de inflación. Em, es importante entender la tasa de inflación o la inflación como fenómeno. Es importante entenderlo como un impuesto, ¿sí? Muchas veces escuchamos sobre el impuesto inflacionario y la tasa de inflación es la tasa impositiva. En la medida que la tasa cualquier tasa impositiva aumenta en forma desmedida, el incentivo a la evasión es más grande y al evadirse más para compensar eso que dejamos de recibir por el impuesto evadido, eh, tendríamos que o mejorar la tasa de fiscalización o aumentar la tasa del impuesto. En el caso de la inflación, esto se ve eh, cuando la gente aprende, en la medida que es castigada por la inflación y esa inflación se vuelve más visible y se nota más que te afecta, la gente va haciéndose buena, las personas vamos haciéndonos buenos en evadir ese impuesto, ¿sí? A través de desprendernos lo más rápidamente posible de la moneda local. Esto aumenta la velocidad de circulación. Ahora, esto hace que, para que el gobierno pueda seguir recaudando lo mismo en materia de impuesto inflacionario, tenga que aumentar la tasa. ¿Sí? Esto es lo mismo que aumentar la tasa de inflación. Entonces, hay como una especie de carrera entre más aumenta la velocidad de circulación, más evado, entre comillas, el impuesto inflacionario, más alta es la tasa de inflación para recaudar lo mismo. Y esto conduce a una espiralización. Cuando las personas aprendemos a convivir con la inflación, cualquier movimiento en cualquier precio de la economía hace que vayamos rápidamente a buscar ese bien que va a aumentar de precio. Y un ejemplo clarísimo es el tipo de cambio. Y quiero mostrarles, a ver, voy a compartir pantalla, em, porque quiero mostrarles algo muy importante y que es, como pueden ver acá, un poco el- la evolución del tipo de cambio del dólar respecto del peso en los distintos periodos. Fijémonos acá. eh,
esta tablita nos muestra los años en este eje, ¿sí? En las columnas, en las filas, perdón, los años, y en las columnas los meses. Bien. Entonces, fijémonos, por ejemplo, desde 1978. Arrancamos en 636,50 pesos y terminamos el año acá en diciembre en 998, un 50% de aumento. Pero fijémonos al año siguiente, de 1048 a 1600, estoy yo en el medio. Bien, a 1600. 1980. Sí, este es el periodo de Martínez de Oz, de una cierta estabilidad en el nivel de precios con la aplicación de la famosa tablita cambiaria, la tablita de evaluación, con una fuerte valorización del peso, ¿sí? El famoso DM2, ¿bien? El tipo de cambio atrasado, o sea, el nivel del dólar, el dólar demasiado barato para los locales, ¿no? Para los argentinos. 1980, comenzamos en 1659 y terminamos en 1997. Pero fíjense lo que pasa en 1981, cuando el modelo, digamos así, vuela por los aires. Y esto marca que comenzamos con un tipo de cambio de 2.038 pesos y pasamos a 10.400, o sea, una quintuplicación en el año. Y seguimos multiplicando por 7 el año siguiente. Bien. Entonces, en definitiva, el tipo de cambio se multiplica por 35 en 2 años. Bien. Acá ya teníamos pesos argentinos. Bien. En 1983, que es el fin del gobierno militar, perdón, esto eran pesos ley. Bien. En 1983 pasamos a un tipo de cambio de 98.500 pesos eh, en mayo y cambia el signo monetario. Si se le sacan ceros a la moneda y se pasa a los pesos, de pesos ley a pesos argentinos, se le saca 4 ceros. Bien. Pero rápidamente fíjense cómo aumentamos desde mayo hasta diciembre, multiplicamos más que por dos el precio, ¿bien? 1984, ya con el gobierno de Raúl Alfonsín, llegamos a 205 pesos. Fíjense que pasamos del nuevo signo monetario, que sacamos 4 ceros, ¿sí? A la moneda anterior, en un periodo de 1 año y medio, pasamos de 11,50 a 205. Bien, y acá vamos a 1985, donde comenzamos digamos, luego de otro cambio en el signo monetario, pasamos al plan austral. Bien, entonces se le sacan eh, 4 ceros a la moneda nuevamente y pasamos a un tipo de cambio de 0,85 por dólar, un peso más fuerte, el austral como moneda más fuerte que el dólar. Bien, tenemos un periodo de relativa estabilidad y relativamente corto, porque ya para diciembre de 1986 estábamos con un tipo de cambio de 1,60, ¿bien? Es decir, ya se había casi triplicado respecto del inicio. Y bueno, en 1987 ya nos fuimos a 5, es decir, ya multiplicamos más que por 5 desde el inicio en apenas 2 años, en apenas 2 años. Es como decir, pasamos ahora de 1.000 pesos por dólar en este momento a 5.000 pesos por dólar en 2 años. Bien. Y bueno, ¿qué pasa los siguientes años? Fíjense, 1988, o sea, 16,41 y 1989 acá es el desastre total. Bien.
Pasamos de 17,72 en enero, febrero 28. Fíjense que pasamos de 17,72 en enero a eh, 540 pesos ya en este momento, en este periodo, con el cambio de gobierno, ¿bien? Así que comenzamos el nuevo gobierno de Carlos Menem con 665 australes por dólar, terminando en diciembre de ese año, que esto fue un alivio este primer periodo, ¿eh? Se terminó el año en 1950 pesos, ¿bien? 1990, enero de 1990 es el plan Bonex, y se pasa de 1870 a 5750. Después baja un poco, esto producto de los pesos que se sacaron de circulación por el plan Bonex, que eso lo vamos a explicar otro día si se quiere. Y se termina el año en 5820. ¿Y qué pasa en 1991? Bueno, que a principios del año se pasa de 5.820 pesos en diciembre a 9.250, casi la duplicación del precio. Y esto dio origen a una eh, segunda oleada hiperinflacionaria, ¿eh? Eh, y este mes fue previo al inicio del plan de convertibilidad que comienza formalmente en abril, ¿sí? Pero que, digamos, informalmente comienza en el mes de marzo. Y acá comenzamos con un periodo muy largo de estabilidad, se cambia el signo monetario, esta vez el austral por el peso, y a partir de ese momento, una década completa con el valor estabilizado. Bien. Eh, entonces, es importante mostrar esto porque hay una aceleración cuando vamos pasando año tras año y mes tras mes de la tasa de devaluación y de la tasa de inflación, una aceleración muy fuerte que es inevitable por esto de la capacidad de la sociedad de evadir el impuesto inflacionario. Bien. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Termino con esto acá para no hacerlo muy largo, pero en un próximo video les voy a mostrar un poco cuál es la evolución y por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Bueno, nos vemos. Que tengan un hermoso día.